Un grupo de señoras charlaba en el café mientras Alacaín repasaba una magnífica edición de Editorial Océano, Cocina para Pecadores. Le seguía una frase provocadora: el que esté libre de pecado, que dé el primer bocado. La obra está dividida conforme a los pecados capitales. Así, los capítulos tienen los siguientes títulos: el avaro, el envidioso, el goloso, el iracundo, el lujurioso, el perezoso y el soberbio. Recetas y fotografías se embellecen esa lujosa obra. Las señoras intentaban organizarse para acudir a la Ciudad de México al Palacio de Bellas Artes a visitar la exposición de Leonardo da Vinci y su idea de la belleza, y Miguel Ángel, un artista entre dos mundos. Salacay no prestó mucha atención a las condiciones de la exposición, salvo el tema de las filas hasta 5 calles para entrar a Bellas Artes, dijo una de las señoras. El aventurero recordó su primer acercamiento a la obra gastronómica del más ilustre habitante del pueblo de Vinci, cerca de Florencia, Leonardo, cuando su gusto por los mazapanes de almendra le llevó a conocer sobre la afición del artista para modelar y construir las maquetas de sus proyectos en mazapán, enseñanza heredada de su padrastro, el repostero Acatabriga di Piero del Vaca. Leonardo, adolescente, desarrolla habilidades en la cocina. Las va mezclando con trabajos de pintor y escultor en el taller de Verrocchio. En ese pequeño pueblo de Vinci, el florentino desarrolla la imaginación y logra trascender cuando lo nombran jefe de cocina en la taberna de los Tres Caracoles en Florencia, a un lado del famosísimo Puente Vecchio, donde por cierto fracasaría. Esos deseos, esa vocación, lo llevaría a pasar sus últimos días bajo la protección del rey Francisco I de Francia, con quien compartía sus aficiones gastronómicas. Leonardo impulsó el refinamiento de la mesa florentina con los Sforza. Dedicó tiempo a la invención de aparatos para mejorar el rendimiento y la higiene en la cocina. Todo ello mientras desarrollaba su potencia de artista. Alguna vez Alacaín leyó un párrafo redactado por José Carlos Capello, un crítico gastronómico, sobre Leonardo da Vinci. Decía así: pintor, escultor, arquitecto, músico, escritor, diseñador e ingeniero, Leonardo fue un verdadero polígrafo y humanista polifacético. También un impertinente gastrónomo, a la vez que un cocinero tan refinado y sensible como visionario e incomprendido. Florencia marcó en el siglo XV una distancia de la barbarie, de la brutalidad en el servicio y uso de las mesas de los banquetes, donde la abundancia de las carnes, una encima de otra, mezcladas con la polenta, constituían los lujos, las buenas maneras de comer de las casas reales. Leonardo acabó odiando la polenta, según relatan sus biógrafos. Aún así, la acomodó a sus deseos en la taberna de los Tres Caracoles. Ahí se dio a la tarea de confeccionar un menú con base en la polenta troceada y tallada, y con pequeñas porciones de comida encima. Los clientes habituales le armaron una severa y masiva protesta. Leonardo acaba abandonando la taberna. Ese fue su primer fracaso en la gastronomía. Lo despidieron en medio de un conflicto donde los cocineros habían muerto envenenados y la taberna después sufrió un incendio. Aprovecha entonces la circunstancia y poco tiempo después se une a Sandro Botticelli. Funda un lugar, la Enseña de las Tres Ranas de Sandro y Leonardo. Usaron viejos y maltratados lienzos para colocarlos en la fachada. De un lado, Leonardo pintó y del otro, Botticelli. En esa época dibujó varios diseños de proyectos de aparatos para mejorar la higiene de las cocinas. Entre otros, un asador automático, molinillos para pimienta y sal, una máquina gigante para picar carne, lavadoras de utensilios y platos, cascanueces, un triturador de ajos posible de usar con una sola mano, etc. Incluso se dice sobre la máquina para hacer los espaguetis y probar su resistencia. Muchos de esos planos de diseño los guardó con celo en la famosísima caja negra de Leonardo da Vinci. Permaneció como maestro de banquetes y festejos de Ludovico Sforza por 13 años. Ahí consiguió concentrar recetas, hábitos de protocolos en la mesa y un sinnúmero de diseños de platillos. Dos cosas trascendieron en su momento en la corte florentina inventadas por Leonardo. El tenedor veneciano tenía 2 puntas. Da Vinci aportó la tercera para formar un tenedor más fácil de usar y sujetar los alimentos.
Y la otra, algo no totalmente convalidado y aceptado por los historiadores, la servilleta individual. Contaron las leyendas de la época la enorme preocupación de Leonardo por cuidar los manteles de su señor Ludovico. Siempre terminaban manchados de comida derramada o por ser usados para limpiar los cuchillos y tenedores de los excesos de comida. Así, Leonardo ideó un mantel individual, la servilleta de hoy, la cual era confeccionada de una tela similar o diferente a la del mantel y se colocaba frente a cada comensal en formatos atractivos, por ejemplo, una especie de bóveda. Ese pequeño mantel luego sería llevado por Catalina de Médicis a la corte francesa. De aquella época figura un menú confeccionado por Leonardo da Vinci para el banquete de la sobrina de Ludovico. Consistía en una fuente frente a cada comensal donde se encontraban una anchoa enrollada descansando sobre una rebanada de nabo tallada a semejanza de una rana, otra anchoa enroscada alrededor de un brote de col, una zanahoria bellamente tallada, el corazón de una alcachofa, dos mitades de pepinillo sobre una hoja de lechuga, la pechuga de una curruca, pequeña ave de unos 12 centímetros, el huevo de una ave fría, los testículos de un cordero con crema fría, la pata de una rana sobre una hoja de diente de león y la pezuña de una oveja hervida y deshuesada. Como se observará, el menú era el antecedente de la Nouvelle Cuisine, por desgracia desaprobado por Sforza, a quien se le hicieron muy raquíticas las porciones para halagar a sus invitados, quienes habrían de viajar grandes distancias y por tanto, pensaba Ludovico, las viandas debían ser muy generosas en su abundancia. Leonardo cambió el menú con las instrucciones de su señor y preparó para la boda de la sobrina lo siguiente: 600 salchichas de sesos de cerdo de Bolonia, 300 zampones, patas de cerdo rellenas de Módena, 1200 pasteles redondos de Ferrara, 200 terneras, capones y gansos, 60 pavos reales, cisnes y garzas reales, mazapán de Siena, queso gorgonzola que había de llevar el sello de la Cofradía de Maestros Queseros, la carne picada de Monza, 2000 ostras de Venecia, macarrones de Génova, esturión, trufas y puré de nabos. Leonardo escribió varios folios con los diseños y las recetas, revueltos con sus dibujos artísticos. La mayoría desaparecieron, pero surgió una leyenda en torno a sus escritos sobre gastronomía. Un conjunto de folios fue copiado por Pasquale Pisapia, quien aseguró haber tenido frente a él los folios reunidos en el Museo Hermitage de Leningrado y les llamó el Codex Romanov. La institución ha negado la existencia del tal manuscrito de Leonardo y nadie ha podido verlo nunca. Aún así, la leyenda se da por buena para la mayoría de los especialistas. Pues es de ahí de donde han tomado fuerza las aportaciones gastronómicas de Leonardo, divulgadas ya muy ampliamente. Dedicó un apartado especial a las propiedades medicinales, algunas hierbas y recopiló algunas recetas dignas de traer a cuenta, pensaba Salacay mientras terminaba su expreso. Por ejemplo, sobre las ostras dice: tienen mejor sabor si se calientan dentro de media concha sobre carbón, habiendo rociado por encima de ellas un poco de aceite suave. Las gentes ricas y lujuriosas que las comen crudas no saben de esto, escribió Leonardo. De las recetas de huevos, Alacaín recordó la de huevos cocidos, donde los huevos iban a parar a un puchero de agua hirviendo. Cuando la albúmina se ponía blanca, se sacaban y colocaban en el plato para comer, rociados con miel, hierbas fragantes, agua de rosas, vino dulce y amargo y el jugo de una granada. Y añadía Leonardo en la receta: en ocasiones, cuando Batista tiene prisa, me sirve estos huevos sin más decoración que un poco de sal y pimienta, y he de admitir que disfruto de este plato en igual medida. Batista era el sirviente de Leonardo, a quien por cierto heredó una buena parte de sus propiedades y de sus riquezas. Y entonces recordó Salacaín otra aportación de Leonardo relacionada con los insectos. Tenía una lista. Su famosa colección de recetas aparece en un apartado especial dedicado a los insectos comestibles y están en primer lugar los grillos, las abejas y algunas orugas. O sea, los chapulines y los gusanos prehispánicos, bajo otra denominación, también fueron conocidos, cocinados y sugeridos como alimento por el gran Leonardo da Vinci. Los periodistas.